Hola a todos, soy Max Ascón y les doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el capítulo número 2, el segundo episodio de este podcast, que fue grabado el 30 de junio del 2022, pero que en este momento estoy resubiendo a este canal porque no está acá. Así que quisiera que tuvieran acceso a lo que grabamos junto a Gonzalo Herrera ese día. Y este podcast habla acerca de el ABC de la astrología, que es lo esencial saber para poder acercarse a la astrología, conocer de ella y aprender. Así que aquí va. Totalmente. Y claro, sería pues empezar por lo básico, ¿no? Si es un ABC, ¿qué es la astrología? ¿Cómo la definiríamos? Exacto. ¿Cómo la definirías? Bueno, como hablamos también en el episodio anterior, cuando también hicimos un pequeño resumen de lo que es la astrología, podríamos hablar de esta relación simbólica que hay entre el cielo y la tierra, entre lo que sucede en el cosmos, en el universo, en las estrellas que alcanzamos a ver, en las que se mueven y las que no se mueven, esa relación o simbología con lo que sucede en la tierra. Conocemos que el término astrología, al menos en español o al menos en la corriente occidental donde vivimos, podría significar algo así como el estudio de los cielos, el estudio de las estrellas, qué es lo que las estrellas tienen para decir, una cosa así, dependiendo de quién lo diga. Pero eso a grandes rasgos, si hablamos así muy macro acerca de astrología. Sí, porque sería como fijarnos en lo que Platón y todas estas corrientes, ¿no?, antiguas de pensamiento era la mente cósmica, ¿no? La idea de que al mirar al cielo estás mirando como los engranajes de esa mente cósmica que está generando el destino, que está generando lo que se va produciendo en la Tierra, ¿no? En el mundo sublunar, como lo consideraban ellos. Claro. Al fin y al cabo, mirar al cielo implicaba intentar entender eso, esa mente cósmica, esa idea, ¿no?, de todo lo que se está moviendo que nosotros no somos capaces de ver o entender. Claro. Sería una cosa así, ¿no? Sí, y que está todo relacionado, como que todo está unido. Esta idea de que el cosmos o el universo está vivo, entonces constantemente está generando cosas, como dices. Es parte también de quizás de lo que viene detrás de la astrología o como el pensamiento que es como base para la astrología. Que como esto, que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y que el uno, el universo, está generando todo y que él es como que sirve a un propósito de él. ¿Quién es el uno? No es algo que vamos a contestar acá, no es nuestro tema, pero es un poco la idea que subyace a la astrología. Sí, la idea, ¿no?, como de que ver, por ejemplo, los movimientos de Venus, pues estás viendo que todo lo que tenga que ver con Venus, viendo a Venus ya sabes o puedes llegar a entender qué puede pasar con el resto de elementos que simbolizan a Venus, ¿no?, digamos. Claro. Un poco sería la idea. Y todos esos elementos, como se relacionan entre ellos, también traerían un significado para nosotros quienes vivimos en la Tierra, que estamos a miles de kilómetros de estos planetas, pero algo tienen que decir o algo representan, simbolizan para nosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué saber todo esto? ¿Qué sentido tiene descubrir el significado o interpretar lo que está pasando en el cielo como es arriba? Para nosotros, bueno, podría tener varias utilidades. Y múltiples y infinitas, yo creo. Sí. ¿Cuáles dirías tú? Pues desde cuándo es el mejor momento para casarme, alguien que quisiera saberlo. Claro. Hasta, bueno, antiguamente, o bueno, hoy también, lo que pasa es que a saber si lo hacen o no, el tema de ganar guerras o al menos no perderlas. Claro. Y no sé, eso, ¿no? Saber cuándo empezar algo y que pueda ser el mejor momento según el cielo, según como que ese inicio va a marcar el resto ya del evento, porque ese será como su nacimiento, digamos, o eso, o quizás ver cosas de nuestra vida desde una perspectiva de alguien que no nos conoce y que te está diciendo cosas en teoría objetivas porque te lo está diciendo a través de este método, ¿no? Exacto.
Y eso es como, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué podría servir? Utilidad, sí. Predicción, rituales. Algunos autores dicen para analizar el destino personal. Y como estás diciendo, ver en perspectiva algunas cosas que suceden, los hechos que suceden en la vida. Y es porque la astrología habla en un lenguaje de símbolos. Por lo tanto, puede ser útil para muchas cosas. Por lo tanto, hay muchos significados. Sí, también el tema este que hablamos, ¿no? De perspectiva, es porque lo que hacemos es emitir un juicio, ¿no? En el sentido más astrológico, que no es que la gente no lo entienda como yo emito un juicio y queda sentenciado, sino que es que se entendía así, ¿no? Astrología judicial se le llamaba, porque el astrólogo emite un juicio, una interpretación y digamos que juzga una imagen del cielo. Exacto. Y a partir de ahí es donde surge todo, ¿no? Y es porque tiene muchos elementos, y esos elementos, a través de una metodología de análisis, pueden dar un resultado, y ese resultado permite a un astrólogo dar un veredicto o un juicio. Si ese juicio es bueno o es malo, se cumple o no se cumple, ya es diferente, pero en sí la astrología, o al menos la astrología occidental que usamos nosotros, tradicional, helenística, tiende a ser judicial, es decir, siempre tiene un juicio, siempre tiene un veredicto, siempre va a haber un algo que decir al respecto, que es diferente a la astrología natural, que es simplemente cosas que suceden en el cielo esporádicamente, y a través de eso se hace como un augurio, una interpretación, sí, pero que no necesita necesariamente de un astrólogo. Exacto. En cambio, la astrología judicial, que es lo que estamos hablando, que es una forma de clasificar la astrología, requiere de un astrólogo. Una persona versada, ¿no? en ese tipo de conocimiento, de que sabe las normas y sabe interpretar lo que está viendo. Claro. De una manera determinada y sacar muchísima información de ese momento. Pues es eso, ¿no? Que no es que no haya esa información en la natural, pero en la judicial está muy codificada, está todo muy marcado, y la persona interpreta a través de una serie de normas y de códigos y emite el juicio, como tú dices. Exacto. Y finalmente es eso. Entonces entendemos eso a grandes rasgos, que es lo que es la astrología, que es un lenguaje simbólico que se extrae a través de la observación de las estrellas y del movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, y a través de eso, y a través de un sinnúmero de normas y metodologías y reglas, se puede llegar a una forma de veredicto y hacer un juicio. Y esto tiene distintas formas de uso, no tan solo su utilidad, como ya dijimos antes, sino que también sus usos, ¿no? Su enfoque son diferentes. O sea, por lo general hoy en día se conoce la astrología natal, o que la gente va y se lee la carta natal con un astrólogo y sabe acerca un poco de su vida, de qué se va a tratar su vida, pero eso no es la única forma de astrología. Hay varias ramas que se conocen hoy en día. Sí, porque además hoy día es como que es la única, ¿no?, que existe, la natal. Es como si dices astrología, ya es implícitamente, la gente entiende natal. Claro, no entiende aunque no sepa que se llame natal. Como que astrología, sí. Aunque no... Y también hay algunos... Hay más. Exacto. Hay algunos astrólogos que posiblemente van a encontrar en YouTube que hacen astrología mundana, que también hablan acerca de los movimientos de los planetas y los relacionan con ciertos países o con ciertos eventos mundiales. Y esas son dos formas de astrología que desde los comienzos de la astrología podríamos decir que están. Obviamente la mundana está mucho antes que la natal, que son como eventos en general. Posiblemente fue una de las primeras que se fue generando por la observación de los planetas y qué iba pasando en el mundo. Los astrólogos, sacerdotes que vivían, no sé, Babilonia, Mesopotamia, iban anotando... Es coherente, sí, ¿no? Con el contexto, me refiero que claro, las personas individuales no eran tan... o no tenían la capacidad para pedir que a ellas mismas les hicieran una interpretación solo a ellas.
Claro. ¿no? Estos sacerdotes que tú mencionas era como lo importante es la nación, el país, no Exacto. una persona, a no ser que fuera el rey o el faraón, claro, obviamente. Sí. Y tampoco existía la noción de que se podía hacer natal, porque no había sido necesaria, porque el trabajo del astrólogo estaba mucho más ligado a los reyes, estaba ligado a las naciones, que estamos hablando del periodo antes del año cero, cuando antes del imperio griego, cuando estaba el imperio babilónico, cuando Mesopotamia era parte grande del desarrollo mundial, podríamos decir, o de la historia occidental, podríamos decir. Y en esa época los astrólogos tenían una relevancia importante dentro de un reino, dentro de lo que hacían, y su trabajo era principalmente con los reyes, entonces tenían que responder a ellos. Y primero, antes de eso, era cómo iba a ir la siembra, cómo la relación más natural del ser humano con la naturaleza y el universo, y luego de eso es cómo iba a responder quizás el reino, el imperio, la ciudad a los ataques o las alianzas que hacía con sus vecinos, y cómo iba a resultar esas cosas, y si el rey iba a ser próspero o no iba a ser próspero, que era principalmente lo importante, si iba a ganar batallas o no, algo así. Y estás también, es lo que dices, ¿no? Que al ser astrólogos eran sacerdotes, entonces este punto religioso sacro, ¿no? Que tenían como papel dentro de lo que era la nación o el imperio, que yo que hoy día se ha perdido, ¿no? Realmente es como que la astrología puede ser ateo y ser astrólogo. Y es como que ese punto, hasta, no es que tengas que ser religioso, o sea, de alguna religión en concreto, pero yo creo que hay un punto de sacralidad cuando ves la astrología tradicional, ¿no? De que estás entendiendo que hay algo más, lo que hemos comentado, una mente divina, ¿no? Que hay algo divino para que tú entiendas que la astrología funciona, porque si no, es como que hay un punto que no acaba de encajar en el sistema de la astrología tradicional, ¿no? Exacto. Y para seguir con lo que estábamos diciendo, ¿qué más ramas tendríamos? Bueno, estaba siguiendo como esa línea, primero la mundana, luego de que los astrólogos ya no siguieron posiblemente siendo tan importantes o relevantes para los reyes, siguieron existiendo, pero ya quizás para la gente con más recursos, para la aristocracia posiblemente, entonces ya no había una relación con el Estado o el rey y la necesidad de saber si las batallas iban a ser ganadas o no, entonces empezaron a desarrollar la astrología natal, que es la idea de que, bueno, con tu horario y fecha de nacimiento vamos a hablar de tu vida y de los eventos que van a suceder en tu existencia en este planeta. Entonces de ahí está como lo natal. Y en conjunto con eso posiblemente están las otras ramas, si las quieres mencionar tú. Sí, que claro, serían como mucho más temporales, en el sentido de que la natal lo es temporal, pero que es como que estas están muy basadas en que la carta que se interpreta no es de una persona ni de una nación, ¿no? Sino que sería de un momento en el tiempo. Es decir, está la horaria, que es la que tú preguntas, y esa pregunta tiene una carta, digamos, es decir, esa pregunta ha nacido en un momento concreto en la mente de la persona, que luego es el momento en el que se lo dice al astrólogo y el astrólogo recibe esa pregunta, y luego sería lo que conocemos como electiva, ¿no? O de incepción, que sería como que tú quieres hacer algo, es lo que hemos comentado antes, ¿no? De las utilidades. Es que me quiero casar, quiero saber cuál es el mejor momento para casarme. Esa sería la electiva, es decir, te permite tomar una elección mejor o en un momento más propicio para que lo que quieres hacer tenga un mejor resultado. Casarse, como que fundar una empresa, tener un hijo o lo que cada uno vea conveniente. Simplemente es iniciar algo en un momento que va a permitir que ese algo fructifique, como si fuera una semilla. Exacto. ¿No? Y esa es la diferencia con la horaria. La horaria es una pregunta que tú quieres hacer en relación a un evento que posiblemente ya pasó o está pasando, o algo que, no sé, perdiste. Tiene que ver como una relación, una pregunta diferente a lo que harías en una elección, que es elegir un momento para hacer algo. En la horaria también hay que iniciar o hacer una carta, pero no es esa carta simplemente va a mostrar el evento que estás preguntando. No sé, si te va a ir bien en un juicio, si vas a conseguir comprar una casa,
no es cuándo la compro, sino es si lo consigo o no. Exacto. Sí, porque la electiva siempre se da en el futuro. Nunca podrás preguntar por el pasado porque no vas a elegir algo que ya ha pasado. No puedes. Y en el presente tampoco, porque no tienes capacidad de maniobra. Claro. Entonces, la electiva yo creo que siempre es a futuro, ¿no? Sí. Aunque existe esta forma de quizás revisar un evento que sucedió en el pasado y levantar una carta por ese momento y revisar si ese evento o esa situación va a fructiferar, o cómo le va a ir, o cómo le fue, o si tiene en relación esa carta con lo que finalmente sucedió. Que yo creo que es como el ejercicio que constantemente, cuando te estás familiarizando con la astrología, estás intentando revisar, como que si cierto evento que pasó en cierto momento, con ciertas reglas dentro de esa carta, eso pasa o no pasa, cómo sucedió, si va a ser bien o no. Sí, no lo había pensado nunca así. O sea, que alguien te venga y te pregunte que me casé tal día, entonces, ¿qué opinas de cómo va a ir la boda, no? O sea, ¿cómo va a ir el matrimonio? Claro. Sería como una electiva... hacia el pasado. Hacia el pasado, sí, es verdad. Sí. Claro, es como es que no estás eligiéndolo, pero estás revisándolo en cierta forma. Porque ya lo elegiste. Cuando lo elegiste, exacto. Sí, exacto, sí. Cierto. Pero la electiva siempre habla de un momento en que tú vas a hacer algo hacia el futuro. Y también dentro de esto está la carta del consultante, que tiene que ver cuando un astrólogo va a tener una sesión, puede levantar también una carta que es similar a la electiva o a la horaria y preguntar de qué se va a tratar principalmente la sesión. Y eso podría ser, por eso también es como podría ser en cualquier forma o cualquier evento de la vida. Pero eso es en términos generales, sin decir muchas reglas o cómo son los parámetros, las normas de cómo cada una de estas cosas se va configurando, cómo se hace. Pero ahí tenemos qué es la astrología y cuáles son las ramas de la astrología. Ahora, sabiendo eso, sabiendo que existe la astrología occidental y existen varias ramas de astrología, tenemos que decir o pensar en qué es la astrología tradicional o helenística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de astrología tradicional? Y que incluso dentro de estos dos conceptos hay gente que no metería, o sea, que la tradicional para ellos o ella sería una astrología y la helenística otra. ¿Por qué? Porque la helenística es un momento concreto de la historia de la tradicional y además tiene reglas, o sea, tiene como una base de normas y reglas que luego a lo mejor en la época medieval, renacentista, se han ido desarrollando o aumentando más que desarrollando, que si te basas firmemente en la helenística, no utilizas porque no lo que ha pasado después ya no lo tienes. Entonces no lo requieres porque o sea, la helenística se basa ya en esas normas ya creadas en este periodo, ¿no? Diríamos. Sí. Entonces, algo importante de entender es que cuando hablamos de tradicional, posiblemente no hablamos de ¿cómo se llama? Como la idea conservadora o tradicional, ¿no? Exacto. Como en la política. Exacto, los conservadores. O la religión. Exacto. Sí. Tradicional simplemente se refiere a que obedece a una tradición. Que una corriente, ¿no? Exacto, exacto, eso mismo. Hay unos autores, unas obras, un seguir algo, ¿no? Que tiene un origen y que van siguiéndolo una serie de personas porque tiene una base y lo que pienso yo es porque funciona. O sea, es decir, si la gente lo va... O sea, hay una tradición es que hay algo que va constatando que lo que el autor previo ha dicho, el autor siguiente lo ha constatado y ha dicho, pues sí, ¿sabes? La tradición continúa. Exacto. ¿No? Y sería es como esa la idea. Que esta tradición o corriente, al menos occidental, da la impresión de que primero es helenística y luego pasa como a lo medieval perso-arábico y a lo medieval europeo y luego a lo medieval, desde lo medieval a lo renacentista, hasta que ya se difumina y viene la corriente más moderna. Que si como que lo aclaráramos, es como que son varias tradiciones, pero que se diferencian de la moderna. Entonces la moderna es una tradición que proviene, o una corriente que también proviene de la helenística, como todas las demás, pero que ha tenido su forma y casi ya parece una tradición diferente.
Pero también sería una tradición, solamente que es una tradición moderna, contemporánea, que lleva un par de siglos desarrollándose. Otras tradiciones que existen puede ser la védica, que posiblemente se ha mantenido mucho más dentro de como de un parámetro donde se mantiene muy, muy similar a sus Y que no ha tenido orígenes. quizás las influencias o los desarrollos que ha tenido la occidental, ¿no? Claro. Porque como su que historia tampoco ha sido tan inestable. Aquí ha sido como muy... como momentos de olvido, ¿no? O de que se han perdido obras y que ha habido como una casi rotura, ¿no? De ese cauce, de esa cuerda. Claro. Y allí en lo védico parece que todo ha continuado mucho más fiel o más visible. Claro, a lo mejor aquí también podemos pensar que es que todo se escondió y ha quedado lo que ha quedado. Claro, y también la tradición védica, si no me equivoco, como obedece a una tradición religiosa también, o sea, de una tradición en conjunto con una religión. Entonces, esa religión también se ha mantenido similar posiblemente. No conozco todos los detalles, No, yo pero tampoco. en Occidente no ha sido así, porque la astrología, si bien era parte quizás de otras religiones, la religión egipcia, el hermetismo, las religiones babilónicas, cuando se enfrentó al cristianismo perdió completamente fuerza al cristianismo ser parte del Imperio Romano y después la astrología fue casi desechada. Posiblemente en el periodo medieval perso-arábico tomó fuerza por ese lado y por eso tenemos información de parte de ellos que no eran cristianos. Por lo tanto, un poco de esta tradición helenística se salvó de las manos cristianas en esa época. Entonces, esta corriente astrológica occidental, esta tradición, ha sufrido muchos vaivenes. Altibajos, sí. Sí, muchos. Y como mencionábamos en el episodio anterior, hoy en día se están recuperando o se están trayendo a la luz muchos libros que no habían sido traducidos directamente desde el griego, desde los idiomas originales, bueno, en este caso el inglés, que es el inglés es el idioma que es más fácil transportar la información hacia distintas personas aquí en este momento en el mundo. Ojalá también lleguen al español pronto o que ese trabajo se haga, pero primero están llegando al inglés hace ya un par de décadas. Entonces la tradición helenística en base a eso se ha recuperado. Ahora, es como un renacimiento, ¿no? Europeo, pero en su momento fue gracias a los árabes, ¿no? Que conservaban todo ese conocimiento y los europeos después lo cogieron y renacieron. Exacto. Ya parece que la astrología está viviendo como un renacer a través de todo lo que se está recuperando hacia el inglés. Exacto. Entonces es como una... o sea, se lo piensas y es curioso si lo piensas de esa forma. Es parte de cómo ha funcionado la historia de Occidente, que es bastante circular, en forma de ciclo, como que las cosas se repiten en la astrología, al menos en Occidente. No podría relacionarlo con lo que ha sucedido en Oriente. Va un poco así. Sí, y simplemente para que la gente entienda por qué se le llama helenística, podríamos decir, ¿no? Que es el periodo helenístico es un periodo histórico, ¿no? Que va aproximadamente del siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo I antes de nuestra era, que va más o menos desde todo el tema de Alejandro Magno hasta que ya Grecia acaba siendo parte del Imperio Romano y el Imperio Romano comienza su auge, pero que luego en lo que viene a ser dentro de la astrología, ¿no? Digamos que entendemos periodo helenístico como algo más extenso, que no empieza explícitamente en el siglo IV, ¿no? Empezaría como en el siglo II, I quizás, y más potente, y que llegaría posiblemente hasta el siglo VII de nuestra era o así más o menos, por los autores que nos han llegado y que tenemos constancia que escribían en griego, todos ellos, y que digamos que su sistema astrológico, pese a tener diferencias en algunos puntos, tiene una cierta similitud. Exacto. O se hacen referencia a los mismos autores previos. Hay una misma línea, ¿no? Digamos, Claro. y de ahí que se considere esto astrología helenística. Porque ya después luego vendrán ya los persas, los árabes y ya toma otra forma, aunque conservan bastante de esto.
Sí, y es interesante notar que en esta época, o en esa época, se dio un auge importante al conocimiento, no solo a la astrología, sino que a todo tipo de conocimiento, desde que Alejandro Magno, en cierta forma, unió un imperio o unió territorios bastante extensos con distintos idiomas, distintas culturas, formas de vivir, etcétera. El conocimiento de cada una de esas culturas, de ciudades, naciones, se empezó a conectar. Algo importante que pasó con Alejandro Magno es que fundó Alejandría, y Alejandría fue como la capital del conocimiento de esa época. Eh, Se fundó la biblioteca allí y todo el mundo quería ir a aprender a Alejandría. Alejandría está en Egipto. O sea, pensamos en el helenístico y en griego, pensamos en Grecia, pero en realidad esto está en Egipto. Esto es mucho más de egipcios y de gente que vive en esa zona del mundo, de esa época, el cercano oriente, el antiguo cercano oriente. Entonces, por eso encontramos también muchos astrólogos y filósofos de esa época que son egipcios, son sirios, pertenecen como a esa media luna, a esa zona. Entonces, No, sí, dime. Sí, que pertenecerían a ese imperio, pero que no tenían por qué ser griegos. Exacto. O sea, el helenístico, digamos que es como un concepto de heleno, pero porque estaban bajo el imperio de los helenos, digamos. Claro. Es que no habían porque sido, fueran todos así. En alguna forma habían sido helenizados, hablaban Sí, griego. exacto. El Exacto. griego era el idioma técnico, el idioma también de la aristocracia, entonces era la forma para poder escribir algo y que fuera leído por todos, al igual que ahora es el inglés, en esa época era el griego, entonces como en este caso sería como astrología inglesa si fuera en el presente, porque el inglés es el idioma más utilizado, aunque en esa época también tiene que ver con el imperio griego que hubo antes, o macedonio, y después el uso general del griego. Habían otros idiomas. La gente hablaba otros idiomas en su vida normal, pero utilizaban el griego para que sus escritos, sus libros, llegaran a otras personas y pudieran ser entendidos. Sí, era un concepto cultural. Al fin y al cabo, tenemos que también entender que no es que los convirtieran a todos al helenismo y todos de repente eran griegos, no, al revés. Simplemente eran las clases altas las que se manejaban en ese mundo de cultura, ¿no? Y se manejaban con el griego y se helenizaron porque quedaba bien, y como queda en ese contexto era entre una obligación y una inercia, ¿no? De que te tenías como que helenizar, pero los imperios y todas las naciones que había debajo de ese imperio que no eran griegas, de repente no se levantaron, ahora somos griegos. No, obviamente. No, claro. Estamos hablando de eso, lo que tú dices, ¿no? Un uso del griego, una cultura que empieza a absorber, pues como todos estos mitos griegos o toda la idea esta de los héroes, ¿no? Griegos, todo el tema de Troya y todo esto, las clases altas sí que lo absorben y lo van como haciendo suyo porque es parte de ese lote cultural, ¿no? Digamos. Claro. Y así podríamos decir que es esto, ¿no? Este periodo. Exacto, y lo importante de esto es que, no sé, parte del conocimiento astrológico proviene desde Babilonia o de la zona de Mesopotamia, y otra parte del conocimiento proviene desde Egipto, que son lugares, si los ves en el mapa, son lugares cercanos, pero que no necesariamente estaban entremezclados o estaban conectados en su conocimiento e incluso en idiomas, pero ya al existir el griego y el existir esta conexión, luego de que esto fuera colonizado, podríamos decir, dentro del imperio de Alejandro Magno, se dio esta facilidad. Y es importante también porque hay conceptos que nosotros tenemos hoy en día de la astrología helenística que se mezclaron, pero vienen desde la astrología babilónica, y otros que vienen desde la astrología egipcia. Entonces tienen trasfondos diferentes que logran entremezclarse y logran fundirse de una manera eficiente, podríamos decir. Y ahí está el trabajo de los primeros astrólogos. Cuando generaron esta astrología helenística, viajaron o eran viajeros. Por ejemplo, Valens, como ya dijimos en el episodio anterior, él fue un viajero y que recorrió lugares y que estuvo con hartos maestros.
Posiblemente también por esto, porque habían algunos que manejaban unas formas de astrología y otros otras, pensando en una línea más babilónica, una línea más egipcia, hermética, podríamos decir. Y él arremete ya en esa época ya arremete con los timadores, ¿no? Con los que te venden una idea de astrología que para él no era astrología. Que claro, posiblemente sea lo que comentas de que era una rama que para él le sonaba chino, que no parecía para nada lo que él estaba hasta ese momento haciendo, ¿no? De toda esa amalgama que había en ese momento. Es que quizás lo pensamos ahora desde aquí y podría ser a nivel cultural enriquecedor pero caótico, porque podría ser eso una multitud de formas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo encontraron su espacio dentro de la astrología helenística? No sé, porque ahí tenemos las casas, el uso de los planetas, el uso de los signos del zodiaco, de los zodiacos mismos. Todo eso no necesariamente tenían el mismo uso en Babilonia y en Egipto, pero sí encontraron un espacio en conjunto que luego se traduce en la astrología helenística. O sea, ese fue un proceso que, por un lado, pudo haber sido desarrollado solito, o también hubo gente, como estos mismos astrólogos, que encontraron que había cierto sentido en ciertas cosas y las unieron deliberadamente y funcionaron. Pero eso es parte de lo que es la astrología helenística. Y lo importante es que la astrología helenística se distingue de otras astrologías, quizás de otros lados del mundo, porque es horoscópica. Y es parte también de lo que nosotros tenemos como nombre de nuestro podcast, que es horóscopos. Horoscópica quiere decir que se basa en el ascendente, que usa el zodiaco, que usa las casas o lugares, que usa planetas, configuraciones, y se configura de esa manera. O sea, una astrología es horoscópica porque usa todas esas cosas. Y eso se mantiene posiblemente hasta hoy. Dentro de nuestra cultura astrológica presente también está. ¿Se usa distinto? Posiblemente sí. Pero es algo que se consiguió en esta época. En la época helenística ya la astrología tenía todos estos elementos. Incluso hasta la astrología moderna, que para muchos ya marca un antes y un después, ¿no? Digamos, en el siglo XIX, que es cuando es como que es su inicio, sigue utilizando esta manera de configurarse, ¿no? Aunque luego haya cosas que las ha cambiado, les haya quitado más importancia unas cosas u otras a lo demás. Uh-huh. Planetas, signos, aspectos y zodiaco sigue estando como parte intrínseca y vital de cómo interpretar una carta, ¿no? Eso no ha cambiado. Ha cambiado muchísimo más toda una serie de cosas, pero esos elementos básicos siguen ahí. Exacto. Es lo que tú dices. Entonces, sí, la astrología helenística, eso a grandes rasgos desde dentro de la historia de la astrología helenística. Y lo principal es que es horoscópica, porque eso la distingue, eso la hace en cierta forma única, porque aquí se desarrolló eso. Que se use el horóscopo, la casa 1, que venga desde Egipto el uso de las casas o los términos, y que venga desde Babilonia el uso de los signos. Todos usaban los planetas. Los nombres de los planetas ya es quizás asunto de otra discusión, porque no se usaban necesariamente los mismos nombres. Y las deidades asignadas no siempre tenían las mismas cualidades, aunque tenían cualidades similares. Si quizás babilónicos, o asirios, o griegos, o egipcios, o lo que terminó siendo romano. Además era como una inercia que tenían ellos siempre, ¿no? De absorber todo lo que venía de otros panteones, ¿no? Intentar como pegarlo a los suyos. Y decir cuál es el que se parece más. Pero si analizamos uno por sí solo, no es necesariamente igual al otro. No. Y tampoco significa que el planeta sea ese dios, sino que tiene una relación porque los mesopotámicos babilónicos le pusieron al planeta que nosotros conocemos como Júpiter, le pusieron el dios, tal dios, que es quizás el dios más parecido a Júpiter, si no me equivoco es Marduk. Uh-huh. Y ese dios me suena Marduk, y se parece a Zeus, y Zeus se parece a Júpiter, pero no necesariamente ellos tres son iguales, y no necesariamente esas son las cualidades que tiene el planeta en la astrología helenística.
Exacto. O sea, que no es un ciclo de. O sea, no los ciclos. El ciclo de mitos que tiene cada deidad no explica o justifica los significados que luego se le dan a ese planeta en concreto. Es como que son dos corrientes que se relacionan, pero que las significaciones astrológicas de un planeta tienen que ver con una serie de cosas y luego los ciclos de mitos de cada dios tienen otro tipo de... Aunque haya puntos en que dices, ay, pero se parecen ya, pero o sea, no creo que sea correcto justificar una serie de significaciones con el mito que corresponde o la naturaleza que se le daba a tal dios que tenía el mismo nombre. Exacto. Como que iban separados un poco. Sí. Exacto. Y de ahí el hecho de, quizás eso es algo que hoy en día sí se escucha, como es un planeta relacionado con el mito, pero si vamos a los libros helenísticos, los planetas llevan el nombre del planeta o son relacionados con el dios. Es como, esta es la estrella de Zeus, esta es la estrella de Cronos, de Saturno, pero no significa necesariamente que es Saturno, sino que es la estrella que muestra los significados más similares a posiblemente Saturno. Pero en los libros no vamos a encontrar nunca, bueno, Saturno es así porque el dios Saturno, dios Cronos, se comportaba de esta manera y esta es su mitología. Nosotros encontramos otra forma de relacionar o de entender al planeta, que tiene que ver más bien con la observación del planeta y cómo el comportamiento durante siglos, vamos a decir, hacia atrás, se vio relacionado ciertos hechos con ciertas cualidades que podían traer o simbología que podía traer un planeta. Entonces, Saturno además, termina trayendo sus significados, no necesariamente por Saturno o Cronos, más bien por la observación del planeta, que tiende a ser similar con Saturno posiblemente en algunas cosas, en su mitología quizás, pero esa no es la parte importante. Es extra. No sé si... Sí. Sino que estaba pensando que además el ejemplo más claro, por ejemplo, es la luna. Que, por ejemplo, la luna, que podríamos decir que en el panteón griego se podría relacionar con Artemisa o en el romano con Diana, en ningún momento te habla de caza o de... ¿Sabes? O estas ideas a lo mejor más bélicas que tenían estas deidades lunares y tal. Entonces, son como que hay pequeños detalles que no encajan que no unen del todo, o que por ejemplo en Babilonia el dios lunar fuera masculino y tuviera otras connotaciones, ¿no? Exacto. En ese sentido y en Egipto también el dios lunar, Tot, que también es mercurial. Sí, exacto, tiene esta doble de calendario, ¿no? Y de erudito, digamos. Exacto, entonces no necesariamente siempre el significado del planeta proviene desde el dios que tiene asignado el nombre al planeta. Sí se relaciona, posiblemente sí, pero no es una regla absoluta y tajante. Exacto, sí, porque además también Ada, relacionándolo con esto, ¿no? Si cuando Ada nos metamos, que sería como el siguiente punto, ¿no? De los planetas, un poco explicarlos y demás. Lo vemos en el Sol y en la Luna, que en el panteón griego no son los reyes del panteón, digamos, porque en el panteón griego es Zeus, el que maneja el cotarro, y digamos que su esposa, pero luego en la astrología es el Sol, que estaría relacionado con Apolo o con Helios, y luego la Luna, que sería Diana o Artemisa, los que hacen de reyes digamos, de este panteón astrológico, por decirlo así. Júpiter pasa a ser un subordinado del Sol. Entonces, ya también la relación jerárquica cambia en este sentido, ¿no? Entonces ya no encaja en el tema mitológico para poder decir, es que eso es así porque es el mito. No, porque luego ya hay cambios, vemos cambios, ¿no? Claro. Y por eso en astrología quizás nos olvidamos, o en astrología helenística nos olvidamos un poco de los mitos y hacemos un poco más de caso a lo que dicen los astrólogos y los significados que ellos dan a los planetas,
antes que revisar el mito. Es bueno saber el mito, sí, por cultura general, por conocer a la religión, podríamos decir, o las creencias que habían en esa época, pero no manda. No, los mitos no mandan a la astrología es por sí sola, podríamos decir. Sí. Sí, porque además podríamos también decir que si hablamos de religión y demás, hay una parte de la astrología helenística que bebe mucho de lo estoico, ¿no? Del estoicismo, de toda la idea de destino y demás, que no se tienen constancia dentro de la idea cuando se analizan hoy día los planetas. Se obvia por completo la idea de estoicismo y demás, solo se ven los mitos, cuando en la época helenística el estoicismo influyó muchísimo en la aceptación de la astrología y en la idea que subyace, ¿no? De destino y de aceptar el destino y de por qué es útil la astrología, ¿no? Diríamos que es eso, que hay una amalgama de religión y de filosofía también dentro de ese punto para como no darle tanta importancia a los mitos. Exacto, sí. Y yo creo que el punto queda bastante claro. Y en esto, como ya estamos diciendo que es la astrología tradicional, la astrología helenística, estamos hablando ya de los planetas. Sería interesante mirar cada planeta así a grandes rasgos para que vayamos entendiendo el mismo lenguaje, para que ustedes puedan quizás enterarse de cuáles son los significados que a grandes rasgos recogemos de los astrólogos. Principalmente estamos leyendo y todos los significados que vamos a dar vienen desde el libro de Chris Brennan, que se llama Astrología Helenística, el estudio del destino y la fortuna. Está en inglés, claro. Y también mucho de esto está recogido de Valens o de Valente, que es uno de los principales astrólogos helenísticos, o el principal que hoy en día se está recuperando y como que se está haciendo mayor caso, podríamos decir, escuchando más. Entonces, vamos por eso. Sí. Entonces, que a grandes rasgos, ¿no? Diríamos que sería como que solo estaríamos tratando a 7, que lo comentamos, ¿no? En el episodio anterior, que le llamamos a todos planetas, aunque sabemos que incluso los propios antiguos consideraban a los 7 planetas, pero ellos decían que había 2, que eran las luces, ¿no? Las luminarias, que serían el Sol y la Luna. Para nosotros son llamados planetas, para ellos eran estrellas errantes. Exacto. Planetes, ¿no? Sí, en movimiento. Esa es la idea. Desde la perspectiva de la Tierra, todos se mueven. Sabemos que el Sol, bueno, en sí en el universo el Sol sí se está moviendo, todo se está moviendo, no hay nadie que esté quieto. Sería una mentira decir que el Sol está quieto, el Sol también se está moviendo, pero en sí todos los planetas giran alrededor del Sol. Y es interesante decir, como un paréntesis, que en el orden caldeo o en el orden babilónico de los planetas, el Sol, si bien no tengo excesivamente o totalmente claro si todos posiblemente sí consideraban que el Sol era una estrella que se movía y la Tierra era el centro. El Sol está al centro de todo el sistema y la Tierra está en el fondo, está como en la Tierra. Como el punto de referencia. Exacto. Pero particularmente es interesante ver que el Sol siempre está en medio de toda la situación y el Sol, a pesar de ser una estrella errante desde la perspectiva helenística y la Tierra, sigue siendo considerado como el rey del día. Sí, totalmente. Y es lo que tú comentas, ¿no? Que lo que ellos se dieron cuenta es que en contraste, ¿no? Al cielo de estrellas fijas, estas 7 se movían de una manera que el resto no. O sea, pese a que siempre en el cielo, claro, el cielo obviamente pues iba pasando y las estrellas tú las ibas viéndose mover, mientras que el resto de estrellas fijas tú calculabas que mañana iba a estar ahí y mañana estaba. Yo qué sé, la luna de repente te había avanzado muchísimo más de lo que te había avanzado cualquier otra estrella fija. Entonces, exacto, eso como que les pareció un signo de decir, vale, esto tiene que significar algo porque hay una variabilidad muchísimo más alta entre ellas que con las estrellas fijas, ¿no? Exacto. Entonces, los 7 planetas que consideramos o son considerados en la astrología helenística son los planetas visibles.
¿Por qué? Primero porque en esa época no existían la tecnología que llegó a existir ahora o que tenemos ahora, que permite con instrumentos lograr ver ciertos planetas que no se veían antes. Posiblemente Urano sea el único planeta que en ciertos momentos en ciertos años se logra ver, pero no estoy seguro si es tan visible. Pero ese es el único planeta que podría tener alguna visibilidad en ciertos momentos. Pero no es traqueable o no podemos decir cuál es su camino como los otros. Que sí son visibles y que por lo tanto al ojo humano fácilmente son reconocibles y se puede decir cuándo van a estar en cierto lugar y bajo ciertos cálculos tener claro su posición en el cielo. Exacto. Y que también conecta, ¿no?, con el paradigma que hemos ido explicando y que vamos siempre hablando, ¿no?, de que la mente cósmica, todo lo que emite luz, se puede entender o puede mínimamente como apreciarse o analizarse o predecir, y todo lo que está en la oscuridad es algo que a la mente humana le es totalmente ajeno porque no puede ni siquiera verlo a ojo desnudo. Entonces, como que esa parte también del paradigma ya elimina todo aquello que no se puede ver porque no está dando una luz hacia la Tierra. Entonces, literalmente es eso, ¿no? Es como que al no estar iluminado, la mente humana no puede traer luz a esa zona del universo. O sea, no puede decir nada sobre eso. Por mucho que un telescopio te diga, eso está ahí. Pero a nivel astrológico, paradigma, no tiene sentido utilizarlo porque no hay una capacidad del ser humano en entenderlo, que además es muy, muy obvio en la astrología moderna por los significados que se le dan, incluso que ellos mismos dicen que es muy difícil entender, por ejemplo, a los planetas más allá de Saturno que no tienen luz, porque no son como, según ellos, fuerzas más allá de la capacidad de entender el ser humano. Entonces, eso ya lo está diciendo, es decir, no emiten luz, el ser humano no es capaz ni siquiera de plantear, entender o ya ni interpretar lo que puedan significar. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y principalmente es eso, y nos fijamos en astrología helenística en los 7 visibles. Sí. Hay astrólogos helenísticos que usan más planetas, en eso no hay restricción, no hay regla, pero el sistema en sí está construido, está armado de tal manera que, como ya hemos dicho, los significados necesarios que atribuyen significado a todas las áreas de la vida posibles están con estos 7. Y los cálculos que se hacen sobre estos 7, además del ascendente y todas las demás cosas. Entonces, hay para mucho simplemente con estos 7. No se quedan cortos, ese es el tema. No les falta significado. Tienen todo el significado que necesitan tener, y si necesitas más, eventualmente, con ellos mismos puedes conseguirlos. Exacto. Y además que han aguantado 2000 años, o sea, suficiente han tenido que dar de sí para aguantar 2000 años de corriente astrológica. Y ese es el tema. Han tenido una observación por muchos siglos. O sea, la astrología helenística no es la primera astrología que existió en Oriente, o sea, en el antiguo cercano Oriente. Es el resultado de la unión de otras astrologías que llevaban muchos siglos desarrollándose. No hablamos de 2, de 3 siglos, hablamos de posiblemente más de un milenio. Y un milenio, si lo pensamos hacia atrás, es hablar si hablamos de ahora, del presente, el 2022, es hablar de algo que se empezó o que ya llevaba desarrollándose antes del año 1000 para nosotros. Quizás ellos también tenían esa percepción de que la astrología lleva cientos, miles de años siendo desarrollada, hasta que llegó un punto en que fue un tema muy complejo, podemos decir, quizás complicado, pero que tiene, como ya hemos dicho, normas, reglas, pero es bajo la observación durante mucho tiempo. Familias que se dedicaban completamente, o linajes, podríamos decir, que se dedicaban simplemente a esto, a observar. Bueno, por ejemplo, Betius Valens lo comenta, ¿no? Que dice la palabra los antiguos.
que hace siempre referencia, o sea, pese a que luego da nombres, ¿no? El mítico sacerdote y faraón que se menciona y otros nombres, pero hay veces que simplemente la mención es a los antiguos, como haciendo referencia a una saga o a una especie de como de Atlántida, ¿no? De algo muy lejano, muy que se pierde en el tiempo y que ni él mismo, yo creo que llega, o sea, conoce o sabe hasta dónde llega esa saga, claro. ¿no? De hecho, encuentro muy interesante que se mencione muchas veces a Abraham. Y Sí. Abraham posiblemente es el mismo Abraham que se habla en la Biblia. Y es un personaje que para esos años era muy antiguo. No era un personaje de hace 1 o 2 siglos. Ahora, no necesariamente se atribuían o se leía directamente a Abraham. En esa época estaba la costumbre de poner el nombre de alguien que no es el alguien que está escribiendo, para simplemente decir de qué corriente estás hablando, qué línea de pensamiento estás llevando, o para que tu texto fuera leído. Exacto. Sí. Tuviese fundamento, ¿no? Tuviese Exacto. un nombre que lo avala. Exacto. Entonces, si yo sé que alguien es importante, yo no voy a poner mi nombre, sino que voy a poner el nombre de la otra persona para que la gente lo lea. Y el texto es atribuido a esa persona o a esa línea de pensamiento o a esa escuela. Bueno, es la costumbre de esa época. No podemos hacer mucho de eso. Entonces quizás los autores reales no los vamos a conocer por nombre, a menos que estén hablando ya más hacia después del primer siglo de nuestra era. Y bueno, y que también todo lo que estamos hablando es lo que decimos, como todo eso está en constante investigación y descubrimiento, a lo mejor dentro de 5 años se descubre un papiro, un pergamino, una tabla cuneiforme babilónica que demuestra que ya la astrología tal y como la conocemos horoscópica empezó en el año 1000 antes de la era común. Claro. ¿Sabes? Que siempre estamos, o sea, ahora mismo lo que estamos hablando es de lo que se sabe y con las investigaciones actuales. Y esto ha ido cambiando. En los años 80 se pensaba una cosa, en los 60 otra y ahora se sabe otra. Entonces, vete tú a saber lo que acaban descubriendo en no sé, 10 años. Exacto. Y está bueno hacer esa distinción, al decir eso, porque este conocimiento va constantemente en aumento y también va cambiando un poco las cosas. Como por el mismo hecho que hemos estado hablando de que hay varios astrólogos de esa época que se han traducido al inglés en nuestra era. También eso ha marcado y ha cambiado la dirección que llevaba la astrología, desde una dirección más bien, podríamos decir, de evolución álmica, podríamos decir, a un estudio más académico de la astrología. La astrología ha abarcado un aspecto más de estudio, de necesidad de saber normas, reglas, más que simplemente una forma más etérea, podríamos decir, que ha llevado como que es como de los años 60, 70, o por donde venía la línea astrológica contemporánea. El hecho de recuperar todos estos textos y esta forma ha hecho que la astrología también tome una forma un poco más académica. No en la forma actual de academicismo, podríamos decir, pero sí es como... ha tomado más fundamento, ¿no? ¿Te refieres? Que ha tomado como más... Está cogiendo como pilares, digamos, en fuentes reales hasta cierto punto, ¿no? Sí. Hay una... Puedes decir que tal texto dice esto. Y no simplemente que es lo que se ha hecho siempre o que tú lo has visto y que se hace así. ¿No? Hay como una parte más académica, como dices tú, más de estudio de universidad, por decirlo así, que no es así, pero más esa idea, ¿no? De que hay más investigación. Exacto. Y vamos a los planetas. Veamos los planetas. Sí, porque ya comenzamos a divagar. Hay que centrarnos porque si no... vamos a terminar en cualquier parte. Sí, sí. Ya, entonces los 7 planetas son las 2 luminarias, el Sol y la Luna. ¿Qué podemos decir del Sol? Bueno, es el Sol y la Luna son los monarcas del cielo. Como ya habías dicho, son los reyes del cielo. El Sol es la mente, el intelecto, también habla de autoridad. Posiblemente va a ser el primer significador del Padre. También va a hablar del alma, el espíritu. Y la Luna es como su contraparte.
es el otro monarca o la otra monarca del cielo, y habla más bien del cuerpo físico, el temperamento, lo que proviene del cuerpo, que son, no sé, hoy en día sabemos que están las hormonas y que las hormonas están relacionadas con las emociones, lo sensitivo, y también tiene su cuota de autoridad la luna, al igual que el sol, porque son ambos monarcas, reyes del cielo. Exacto. Rey y reina, ¿no? Sería Exacto. la significación así. Totalmente, sí, sí. Ujú. Sería, obviamente podemos decir muchísimo más si te miras los textos antiguos, la cantidad de significaciones y elementos que asignan a cada uno es una lista. Pero digamos que es lo que tú has comentado, ¿no? Que para que entendamos una esencia, ¿no? De cada uno, estas 5 o 6 palabras ya nos dan un poco ya la significación, ¿no? De qué pueden representar. Sí. El sol es la palabra latina, romana. En griego podría ser Helios, Apolo. Ujú. La luna es la palabra latina también. En griego es Selene, principalmente. Y así cada planeta tiene su equivalencia. Su alter ego. Sí, como que las podemos igual mencionar porque generalmente los libros, si uno va a los libros, hay autores que los directa, o sea, como que los cambian al nombre latino, pero en general los nombres vienen los libros vienen con el nombre griego. Así como no diría Sol, diría Helios. No diría Luna, diría Selene. Que es parte de un dato acerca de la astrología helenística. Luego de eso tenemos los demás planetas. Saturno, ¿qué diríamos de Saturno? Que sería Cronos, ¿no? La variante griega sería Cronos. Uh-huh. Y sería como sus elementos básicos, pues obstáculos, aislamiento, ¿no? Restricción, todo lo que es estéril o que pierde la fecundidad, ¿no? Lo que digamos que seca, depresión, lentitud, ¿no? Trabajo difícil o que cuesta. Y todo lo que conlleva mucho tiempo, tanto hacerlo como que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Digamos que estas serían las connotaciones así como que te dan ya la esencia de Saturno, digamos. ¿No? ¿Esta idea? Claro. Y también Saturno tiene esta idea de una luz color café, porque así se ve en el cielo. Sí. También le llamaban así como la estrella, como, no sé si café, pero quizás la palabra más cercana es como café, como beige, un poco así, medio oscura. Y de ahí sus significaciones también más oscuras, así como más difíciles, más complejas. En el orden tenemos el Sol, la Luna, luego Saturno, luego viene Júpiter. Entonces sería como su contrapartida, ¿no? De los dos grandes, ¿no? Uno el gran maléfico y otro el gran benéfico, que sería Júpiter. Entonces, claro, este es como que rompe todo lo que el primero provoca, digamos. Este sería pues libertad o liberación de las ataduras, ¿no? De todo aquello que Saturno ha constreñido o atado, ¿no? Júpiter lo libera o lo rompe. Sería también eliminar los obstáculos, alegría, la idea de riqueza, la idea de alianzas, de hijos, porque mientras que Saturno es como estéril o seca o quita fertilidad, Júpiter es todo lo contrario, da fertilidad, da hijos. Y también esta idea como de fe o de sacerdocio, esta idea de que hay algo más de lo que vemos, y Saturno a veces, muchas veces, se lo representa como la idea de ateísmo, ¿no? De que niega que hay algo más que lo que claro, que vemos, ¿no? De lo material. Incluso de herejía. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Hay como ese que quiere aislarse de la corriente, ¿no? Exacto. Y Júpiter sería en este caso Zeus, a lo griego. Exacto. Y sería una estrella brillante. Esa es su estrella blanca brillante. Por eso en esta época se le atribuía un color más blanco posiblemente a Júpiter. Sí, porque los colores a los planetas son atribuidos por cómo se ven en el cielo. Y el Júpiter se tiende a ver brillante y más blanquecino. Sí. Eso al respecto de Júpiter. Luego tenemos Marte, que su contraparte en griego es Ares. ¿Qué dirías tú de Marte? Marte tiene como una similitud con Saturno en que los dos son maléficos. Por lo tanto, también los dos son es parte de eso de que es extremo.
Tiene que ver con la guerra, con la violencia, con el aborto, con lo que recién mencionábamos también de que si Saturno es hereje, posiblemente hacia la religión, las creencias, los dioses, Marte es insolente. Y que tiene que ver esa insolencia respecto también de los dioses, el no hacer caso de lo que los dioses digan, pensando también en el contexto de aquella época. Habla acerca como provocarlos, ¿no? También la idea Exacto. esta de yo te, ¿no? Como de dirigirse a Dios y decirle, a ver si eres capaz, ¿no? De demostrarme que existes, ¿no? Esta idea de insolencia, ¿no? Exacto. También tiene que ver con la infidelidad, relaciones sexuales, separación, ambición. Sí, bien esas cosas. También tiene que ver con artesanías de hierro, cosas que tengan que ver con metal. De ahí quizás el uso de la espada en la guerra. Marte se ve rojo en el cielo. Por eso Marte siempre atribuyó un color más bien rojizo oscuro, rojizo sangre, algo así. Sí, respecto de Marte. Luego de Marte tenemos a Venus, que su contraparte en griego es Afrodita. Que también es una estrella brillante, pero no es tan brillante como Júpiter. Por eso también se describe como... Es parte de las razones posiblemente de distinguirla como un benéfico menor, aunque también es parte de los planetas menores. O es inferiores. Curioso, ¿no? Que también se le daban, no sé en qué ahora mismo lo tengo en la cabeza, ya lo mencionaremos cuando hagamos el episodio sobre ella. Multicolor, le daban cierto rasgo al color multicolor, o sea, le consideraban o sea, o blanco, como has dicho, o cierta amalgama de colores, ¿no? Sí. Bueno, de hecho se le adjudica el púrpura de repente, pero es más bien por el significado que trae Venus, pero Venus en el cielo no se ve púrpura. O como Júpiter también puede ser púrpura. Pero tampoco tiene color púrpura en el cielo, sino porque es por la ropa púrpura y el valor religioso y económico que tenían en esa época. Entonces, Venus habla un poco también de eso, del sacerdocio, del deseo, de alegría, pureza. Yo sé que para ti pureza en ese sentido tiene algo especial con respecto a Venus. Sí, porque es algo como que me parece muy curioso, ¿no? Que hoy día Venus tiene esa connotación sexual que la tenía para los antiguos, ¿no? Tú lo mismo lo has dicho, ¿no? Ese deseo, pero tiene Venus para los antiguos, había un punto de que había una pureza de tanto a la hora de trabajar, que eran oficios limpios y demás, como una pureza de fe o de sacerdocio, ¿no? De una persona que no a nivel sexual o a nivel social no tiende al escándalo, no va a hacer nada que provoque como digamos la crítica o el menosprecio porque está haciendo algo que no toca, ¿sabes? Y eso es algo que es muy curioso, ¿no? Cuando ves las fuentes antiguas, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esa connotación, ¿no? Que Venus hoy día se ve como mucho más la idea esa del deseo, de las relaciones sexuales, pero no sé, ya se ha omitido mucho esta idea, en mi parecer, por lo que yo he ido leyendo hoy día, de esa pureza, ¿no? Que además, por ejemplo, Vettius Valens lo recalca mucho, toda esta idea de trabajo limpio, de oficios limpios, de que no hay mácula, ¿no? No hay mancha, tanto literal, de que no te manchas trabajando, como de que no te manchas en el alma, ¿no? A la hora de hacer algo. Y me parece muy curioso, muy interesante. Y quizás por dos cosas, porque son más como placenteros a la vista, algo que es limpio, a diferencia de algo que es más saturnino, que es sucio, como ya dijimos. Y también algo limpio tiene que ver con lo sagrado, con que las relaciones o los trabajos que están relacionados con Venus muchas veces tienen que ver con situaciones religiosas. Con hacer rituales. Todo el armazón, la decoración, los adornos son parte de las significaciones venusinas. Y si también a un nivel económico, ¿no? También lo podemos relacionar que si piensas en oficios limpios, pocos son de clase baja.
Normalmente ya implica un cierto nivel económico. Cuando haces algo que no te mancha o no te provoca ningún tipo de molestia a nivel suciedad, suelen ser ya oficios que te dan una cierta reputación social y un cierto nivel económico, ¿no? Quizás también hay esa idea de benéfico. Claro. Y terminan relacionándose con oficios que tienen que ver con artesanía, con arte, con música, con cosas que son placenteras a la vista, al tacto, al gusto, a todos los sentidos. Algo importante también es que tiene que ver con acuerdos y reconciliación, que es como la contraparte con Marte, que Marte tiene que ver con desacuerdo, con separación, con pelea, con discusión, con violencia, con no estar de acuerdo. Venus es todo lo contrario, es generar acuerdos, generar unión, algo que es muy similar también a lo que hace Júpiter, que Júpiter también une. Entonces ahí está estos significados de lo que Saturno y Marte destruyen, separan. Júpiter y Venus en cierta forma también lo pueden unir o lo pueden reconciliar. Estamos hablando de significados en general, porque esto en cada carta natal, si hablamos de cartas natales, puede variar mucho. Pero estos son los significados, podríamos decir, como más simples o generales, esenciales, podríamos decir. Sí, totalmente. Sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Con una carta natal puede ser Venus la que, estando tan desfasada, provoque conflictos o intente arreglar algo y lo acabe estropeando del todo. Exacto. ¿No? Esta idea de que en cada carta puede ser un mundo, pero este es lo que tú dices, es su significado más esencial, más natural, digamos. ¿No? Y el siguiente, Mercurio, que la contraparte griega es Hermes. Y es el más divertido, vamos, el que más se sale de todo, porque es el que más difícil, ¿no? A veces es de entender cuando te vas a las fuentes antiguas, porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Que es versátil, es ambiguo, tiene estos cambios de que puede ser una cosa u otra, ¿no? Y además de eso sí que hay esa relación con la educación, con el comercio, con los números, las matemáticas, que por eso también hay una parte de por eso es el planeta asociado en la antigüedad con la astrología. Hoy en día se suele considerar a Urano, pero en la tradicional es Mercurio, puesto que es la idea esta de matemáticas, de cálculo, de interpretación, porque también se relaciona, como siempre tiene unas fases, que eso ya lo explicaremos en otros episodios, pero tiene unas fases muy cortas respecto al Sol, muy cercanas, ¿no? Se interpretaba que como el Sol era esta idea de intelecto, de alma universal, ¿no? Mercurio interpretaba lo que el Sol decía o quería expresar. Entonces esta idea también de que Mercurio interpreta algo. Entonces en la astrología lo que se hace principalmente es calcular e interpretar, que son las dos facetas que Mercurio tiene, ¿no? Y la idea también está de discutir, que como hemos dicho, Júpiter, como los signos de Júpiter y Mercurio se oponen, ¿no? También hay esta idea de que Júpiter afirma en el sentido de que la fe, ¿no? La fe no se discute, no solo ya como dogma, sino que tú sientes que eso es así y no lo vas a discutir. Y en cambio Mercurio es esta idea de como hoy día el método científico, la ciencia, ¿no? La idea siempre de discutir para buscar una verdad y no me quedo con simplemente que tú me digas que esto es así, ¿no? Y esta idea de desestabilizar al oponente con argumentos y todo esto. Y partiendo de ahí, pues eso, el lenguaje, razonar, la lógica... y en general sería esto, ¿no? La hermandad, juventud también, porque es un dios como muy... que siempre tiene esta noción como de joven, ¿no? No de inmaduro, pero que siempre tiene esta noción de que no rige cosas como Saturno, por ejemplo, que sí que rige la vejez y cosas más lentas o más, ¿cómo decírtelo? Que se están envejeciendo. Mercurio es como rápido, ¿no? Da esta sensación de movilidad, ¿no? Y si no me equivoco, según Ptolomeo, la edad de Mercurio es una edad como adolescente. O sea, si cuando él... el tramo, ¿no? De la vida. Clasifica las edades de la vida, él pone a Mercurio dentro de las primeras. Diría que sí. Sí, si no me equivoco. Y Mercurio también es uno brillante. Así era su nombre, como el brillante, igual que Venus, igual que... ¿cómo se llama? Júpiter. Júpiter. Y es ambivalente,
podría ser cualquier cosa, es común en el sentido de que podría ser benéfico, maléfico, nocturno, diurno, cualquier clasificación con él va a depender de cada carta. Entonces es uno de los comodines, podríamos decir, dentro de una carta. Va a funcionar dependiendo de cómo esté situado. Bueno, todos los planetas actúan de esa manera, pero Mercurio tiene como una cuota doble, porque no viene con una designación previa. Es según la carta. Exacto, sí, totalmente. Y algo importante decir, que en el episodio anterior también lo dijimos, respecto de los planetas, son dos cosas que quizás las vamos a tocar más rápidamente, en breve, que tiene que ver con la secta y tiene que ver con los planetas maléficos y benéficos. Primero, esto habla acerca de cómo son los planetas y cómo actúan los planetas dentro de una carta y a quién se adhieren mejor o tienen relación dentro de una carta y con quiénes no, y cuáles son los planetas que van a traer resultados más propicios, mejores, y cuáles son los resultados y cuáles son los planetas que van a tener resultados más complejos, resultados malos o negativos. Hoy en día decir malo o negativo es algo complejo de decir porque generalmente nadie quiere decirlo, pero estos planetas sí hablan de lo que es complejo, lo malo, lo que es negativo. Todo tiene que ver como en la forma en que lo expresamos, pero exacto. hoy en día posiblemente vamos a decir complejos, desafiantes, porque realmente lo malo siempre es un desafío, pero tiene que ver como un poco con eso. Sí, es como una idea que me gustó mucho, que leí, que ya en su momento también ya buscaremos la cita, que no nos hemos olvidado de ese objetivo, que habla de que los planetas que están en la secta de la carta, es decir, que si una persona nace con el sol por encima del horizonte es de día, obviamente, y es una carta diurna, y si es al contrario, pues es nocturna. Los planetas de la secta del día, si en este caso es de día, van a como actuar a favor de los intereses de la persona. Uh-huh. Y en cambio los que son de la secta opuesta, por ser la secta opuesta a la carta, es decir, están jugando en el partido contrario, van a jugar en contra de los intereses de la persona, por decirlo así. Uh-huh. No como una especie, tampoco nos imaginemos una especie de partido de verdad, en plan de que no hay esta noción tan humana de conflicto quizás, pero a un nivel más, ¿cómo decirlo?, más esencial, sí que hay esta idea de que tú, al haber nacido de día, eres parte de mi bando, y en cambio tú, al haber nacido de día, estás en contra de mi bando, por decirlo así, de una manera que muy como una metáfora de que se coja la idea, ¿no? Uh-huh. Y entonces es eso lo que comentamos, ¿no? Que cada bando va, y lo que tú has dicho, va a hacer que unos planetas se extremen aún más y otros planetas pierdan su equilibrio porque no están en el bando que les toca, ¿no? Exacto. Entonces, si mencionamos los planetas benéficos, son Júpiter y Venus, y los planetas maléficos son Saturno y Marte. El Sol, la Luna y Mercurio quedan en el entremedio, podríamos decir, quedan neutros, sí. Y van a depender del juicio de cada carta. Cada carta va a decir si el Sol, la Luna y Mercurio están actuando de una manera más benéfica o más maléfica. Pero eso es lo particular de cada carta, pero en términos generales no se clasifican como ni benéficos ni maléficos. Son, sobre todo Mercurio, son neutros o comunes. Y algo importante que es bueno decir, según lo que ambos hemos leído de Demetra George, es que si bien los planetas benéficos y maléficos dan resultados o que son a favor de la persona o en contra de la persona, los planetas en sí mismos no son buenos o malos, sino que son eso, actúan de esa manera, trayendo significaciones dependiendo del simbolismo que representan. Exacto, es decir, las consecuencias que tienen en nuestro mundo, digamos, en lo que provocan, para nosotros es bueno o malo, pero no que ellos sean una entidad maléfica como hoy en día podemos entender, ¿no? Que con nuestra influencia, por ejemplo, cristiana, dices maléfico, ya puedes entender que Saturno representa al diablo, ¿no? Exacto. Es la idea de que se opone o trae una serie de dificultades y de nociones negativas para la vida y para la persona, que para nosotros esas consecuencias las consideramos negativas. Uh-huh. Pero no que Saturno esté rumiando, o sea, no esté ahí pensando qué te quiere hacer
porque te quiere joder la vida. Exacto. No es esta la idea. Ujú. Es diferente. Es lo que provocan en esta realidad, en el mundo sublunar, como le decían los antiguos. No que ese planeta sea maligno en sí. Exacto. Y quizás para cerrar este espacio de los planetas benéficos y maléficos, mencionar que en una carta de día, Saturno es el maléfico que actúa más regular y Júpiter es el benéfico que actúa a favor de la secta, a favor de la carta, a favor de los intereses. Y en una carta de día, Marte es el que genera mayor problema, es donde están los conflictos y lo negativo, y Venus es regular, porque Venus y Marte son los nocturnos en una carta diurna. El nocturno en una carta diurna, que es el maléfico contrario a la secta, que es Marte, tiende a ser mucho más extremo. En cambio, Saturno se tiende como a equilibrar, porque está esta noción o esta idea de que creo que es Ptolomeo el que la desarrolla un poco, según la forma en que él veía, diciendo que Saturno en el día se equilibra o se templa un poco, porque como es extremadamente frío y en el día está el sol, se templa por el calor, podríamos decir. Creyendo como que finalmente ese calor causaba que Saturno se templara. En cambio, en el día, Marte ya es caliente, se tiende a calentar aún más, por lo tanto es más conflictivo. Es todo lo contrario en la noche. En la noche, Saturno es el contrario a la secta. Si la noche ya es fría, se tiende a enfriar mucho más. Marte es el benéfico, o sea, el maléfico que es parte de la secta, porque Marte es nocturno. Entonces Marte tiende como a templarse porque es caliente y en la noche hace frío o es fría. No es que la noche siempre haga frío. O hay como esa noción de que es húmeda, ¿no? También la idea esta de que refresca. Exacto. Entonces Marte como que tiende a templarse, tiende a equilibrarse un poco más. Entonces ya no es tan maléfico como podría ser, incluso podría ser constructivo. Y Venus es la benéfica de la secta, por lo tanto ella es la que va a tener la mayor posibilidad de actuar a favor de la secta, y Júpiter tiende como a regularse, a no ser tan bueno como podría ser. Por eso podríamos usar que es un término más regular. Sí. Exacto. Esos son como los benéficos, maléficos de cada secta y cómo se podrían usar en las sectas. Así que a grandes rasgos posiblemente lo van a olvidar ahora que lo escucharon, pero si quieren pueden volver a escuchar esto y lo pueden anotar, recordar y aprender. Sí. Y que como en todos los casos habrá un episodio o varios centrados solo en este tema, porque también esto que tú has comentado de Ptolomeo, también hay otras corrientes que intentan, o sea, justifican o argumentan esta idea de secta y tal por otras maneras. Entonces ahí hay material para hablar de muchas tirar cosas. Y lo que haga falta, vamos. Sí. Pero ahora lo que estamos haciendo es, como ya hemos dicho, un breve resumen. Estamos intentando resumir. Un breve resumen. Sí. Porque igual es mucho, es mucha información. Entonces, sí. Intentar resumir algo que es muy extenso para que cualquiera que está escuchando por primera vez acerca de astrología tradicional y helenística entienda por qué la usamos de esta manera y también entienda en qué términos vamos a hablar nosotros. Exacto, sí. Entonces, nosotros sí vamos a utilizar secta, que es importante. Otras tradiciones de la astrología, por ejemplo, la moderna o quizás renacentista, no van a usar tanto la secta. La secta desapareció de uso en algún momento, por lo tanto es bueno saberlo, que en astrología helenística, posiblemente medieval, perso-arábica, no tengo del todo claro si todos los astrólogos medievales como europeos siguieron usando la secta o no. No, ahora mismo lo tengo en la mente. Pero después la secta terminó. Se sabe que existe la secta, pero ¿cuál es la validez o el uso de la secta? Bueno, los helenísticos sí lo usaban. Se diluyó por completo. Es como un término que quedó en el aire. Sí. Y además, y que en la helenística cuando lo encuentras es la base. O sea, exacto.
El hecho de que una carta sea de día o de noche va a marcar la interpretación por completo. Exacto. O sea, no puedes acercarte a una carta sin determinar cuál es la secta de la carta y los planetas cómo están actuando. Entonces, lo primero que cualquier astrólogo o estudiante de astrología o persona interesada en astrología como nosotros tiene que hacer. Luego de eso, de saber los planetas, saber que existe la secta, que existen maléficos y benéficos y maléficos. Además de eso, utilizamos Casas. las casas. Es como ya el otro nivel, ¿no? Ya el... Sí. Exacto, que sería como decir, los planetas son esos elementos que te están haciendo de agente, ¿no? De acción, digamos, de provocar algo. Y las casas son en qué ámbito de la vida de esa persona, en el caso de que estemos hablando de astrología natal, van a verse sus influencias, ¿no? Van a marcarse esas acciones o esas consecuencias de su esencia, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sería como que, como tú has comentado al principio, que el horóscopos o el ascendente es el que estructura todo este sistema de casas, que en la astrología helenística, además, la característica que tiene es que se utiliza, o sea, descarta todos los sistemas de casas que se crearon a partir de la época medieval, porque el que tiene es el llamado sistema de casa-signo, que es que una vez que tú ya tienes el ascendente marcado, es decir, si el ascendente es Cáncer, tú ya automáticamente tienes estructurado el resto de casas, porque cada casa es ese signo. Es decir, si Cáncer es el signo primero o ascendente, Leo va a ser la segunda casa porque es el segundo signo, Virgo va a ser la tercera casa porque es el tercer signo, a partir de ese ascendente, y entonces a partir de ahí ya se estructura completamente la casa. No hay este cálculo, digamos, variable de casas ajenas a los signos, ¿no? Claro, como si bien quizás para la gente que ya maneja un poco más de astrología, en la época helenística ya existían el sistema de casas de signos completo o sistema signo-casa. También existían los sistemas cuadrantes, pero su uso, bueno, el sistema cuadrante y también de casas iguales, que son las formas de sistemas de casas que existen a grandes rasgos. Pero los sistemas cuadrantes que hoy en día en la astrología moderna son los únicos que se ocupan. El sistema de signos completos o de casa-signo no se ocupa en astrología moderna. Perdón. Si vamos a los libros, vamos a encontrar evidencia de que existen estos sistemas cuadrantes, pero su utilización o su utilidad no tiene que ver con el significado de cada casa, sino con el poder que tiene cada planeta en cierta ubicación dentro de la carta. Por lo tanto, no era utilizado para decir si un planeta está en casa 1 o casa 2, sino que se utilizaba para decir qué tanto poder tiene ese planeta y si su significado va a venir pronto, si su significado ya está y si su significado se va a demorar en llegar. Algo así. Y como dices tú, los planetas coinciden, o sea, las casas coinciden con los signos en toda su duración, podríamos decir. Todo Cáncer coincide con una casa, todo Leo coincide con una casa. Sí, aunque el ascendente sea tardío o caiga a 27 grados, todo el signo va a tomar el... Tómate tu tiempo, que no hace falta que alguien muera haciendo un podcast. Pero también es importante decir que en los textos de repente vamos a encontrar un uso intercambiable entre casa y signo. Podríamos decir la primera casa, o sea, la sexta casa desde el ascendente o el sexto signo desde el ascendente, queriendo hablar de lo mismo. Por lo tanto, y eso continúa hasta la medieval perso-arábico, podríamos decir, que existe esa forma de referirse a las casas, porque estamos hablando de casa-signo. Entonces puede ser la casa 5 o el quinto signo desde el ascendente.
¿sí? Exacto. Y quizás conectándolo con lo que hemos hablado al principio de que ha habido toda estos altibajos, ¿no? Y esta fluctuación de traducciones, de que se ha perdido información y se ha reinterpretado y demás, es lo que el debate de este tema de sistema casas y tal, es lo que plantea, ¿no? Que con las traducciones luego al árabe y luego otra vez al latín y demás, es el hecho de que haya habido un punto en que esto se malinterpretó, se entendió de otra manera, y esta manera diferente de decir que quinto lugar, quinto signo y tal, llegó un punto en que se rompió y entonces empezaron a entender que las casas iban por un lado y los signos iban por el otro, y entonces se empezaron a generar más sistemas de casas para como intentar configurar y entender esta idea, ¿no? De casas y signos separados. Cuando en la helenística tú ves las fuentes y hay un claro significado de que no hay esta, o sea, un claro indicio de que no hay esta separación, ¿no? De signo y casa. Exacto. Bueno, y tenemos dentro de la astrología que, si bien se han usado diferentes tipos de numeración de las casas o nombre de casas o cantidad de casas, lo más común en esa época era usar el sistema de 12 casas, que comienzan desde el ascendente y terminan en el 12avo o 12avo. Sí, 12avo signo. 12avo signo, sí. Y quizás podríamos decir el nombre de la casa y 3 o 4 significados para que cada casa se sepa que más o menos significa, principalmente para decir que la carta natal o una carta cualquiera va a tener distintos significados cada casa y van a significar distintas áreas de la vida, no distintos aspectos del mismo individuo, sino que distintos aspectos de la vida en general del individuo. Exacto. Entonces tenemos la casa 1, que es el ascendente, el horóscopo, ¿no? Exacto. Que es también llamado el timón. La idea esta, ¿no? De barco, ¿no? De que la carta es un barco, ¿no? Y el ascendente es el timón que más que el ascendente en sí, el planeta que rija al signo en el que cae el ascendente, ¿no? Va a hacer de timonedo, ¿no? Va a hacer de quien lleva a la carta. Y por eso, ¿no? Los significados que tiene pues son el nativo en sí, ¿no? La persona de la carta está representada por el ascendente. Es el digamos, como la figura de la persona es el ascendente. El resto de casas ya van a hablar de, como tú has dicho, de ámbitos de su vida. Pero el ascendente va a ser la persona en sí, su aspecto, su mentalidad, así, su manera de pensar, ¿no? Digamos. Y hasta cierto punto su salud, ¿no? Su energía vital. Porque luego también, por ejemplo, que ya hablaremos en astrología médica, se considera que la enfermedad es una lucha entre el ascendente y la casa 6 o el descendente, ¿no? Hay el regente de la 6 o del descendente y eso ya se hablará. Pero hay como que hay esta concepción de que el ascendente es la energía vital, ¿no? Del individuo, y se pueden ver muchas cosas según como el regente de ese signo esté ubicado en la carta. Perfecto. No sé si quieres añadir algo más. No quisiera añadir nada más. La casa 2. La casa 2 es llamada, bueno, estamos viendo la gráfica que hace Chris Brennan acerca de los planetas, que es como la rueda. ¿Lo vas a mostrar? Para los que están viendo. Si se puede colocar aquí bien, no sé si se ve bien. Bueno, súbelo un poquito. Súbelo. Más. Ya. Más. Allí. Bueno, esa es la rueda de la que estamos hablando. Bájale nomás. Y en base a esta rueda estamos comentando, vamos a comentar rápidamente los significados de las casas para decir qué quiere decir cada una, y ya podremos hablar de ellas a más profundidad en otro momento. Posiblemente si queremos hablar de la persona, el temperamento, y hacer un juicio acerca de quizás la psique de alguien, vamos a hablar de la casa 1. Y todo lo que tiene que ver con la casa 1, los aspectos que recibe la casa 1, los planetas que están en la casa 1, etc. Si queremos hablar de las posesiones y los bienes de una persona, posiblemente vamos a hablar de la casa 2. Cómo sustenta su vida.
Ujú. Y se llama, o se tendría a llamar en la época helenística la puerta de Hades, porque el sol en el día, en la carta, el sol se ve como, como yendo a favor del reloj. Entonces, por ese lado, el sol va saliendo, entonces es como que se abriera la puerta del Hades. No pensemos en el infierno de bíblico, como que va a salir el diablo. Es simplemente la puerta de la oscuridad y se abre paso hacia ascender, ver el día, y la zona de arriba de la carta es el día, entonces saliendo desde la noche. Y también esa relación, ¿no? Yo creo también, ¿no? O sea, tiene el punto este del infierno, pero también pensar que el dios Hades que manejaba el infierno, digamos, tenía ese punto de riqueza, ¿no? De que lo adoraban o lo consideraban como que era el dios que daba riqueza. Y luego se pasó a ser en lo romano pasó a ser Plutón, y la idea esta de plutocracia, ¿no? Del gobierno de la gente con dinero, ¿no? De la Exacto. riqueza. Sí. Y yo que ahí también hay un punto, ¿no? De la puerta del Hades, porque hay como está esto de que tiene sus significaciones con el medio de vida, ¿no? Conseguir riquezas, ¿no? Quizás. Sí, muy buen punto. Luego tenemos la casa 3, que es considerada la casa diosa o de la diosa, que tiene que ver con la luna en sus significados, así como la casa 1 con Mercurio, la casa 3 con la luna. Y también habla acerca de los hermanos. Como es la casa 3, también tiene que ver con viajes, vivir afuera del país, parientes. También tiene que ver con la reina, porque ahí está la luna. Posiblemente también tiene que ver con partes de la religión que son más internas dentro de la comunidad. Cosas o grupos como más de nicho, podríamos decir. Sí, más privados, ¿no? Que se alejan de la rama principal, ¿no? De la religión. Y algo que ahora me ha venido a la mente, por si nos está escuchando personas que conocen la astrología y conocen sobre todo la moderna o tienen nociones más generales de astrología, que a lo mejor les sorprende que no estamos relacionando casas con signos. Porque en la astrología tradicional y en la helenística aún más, no había esta correlación de casa signo 1, o sea, en plan casa Aries porque es el primer signo del zodiaco, casa 2 Tauro porque es el segundo signo del zodiaco. No hay esta relación, no, los significados de las casas no tienen nada que ver con los signos, es decir, si el ascendente es Sagitario, la primera casa va a tener que ver con Júpiter, no con Aries en ninguno de sus conceptos. Si cae en Aries, sí que tendrá que ver con Marte y se podrá hacer esta relación. Pero no, Tauro no tiene que ver explícitamente con el dinero. O sea, sí que es verdad que Venus, hemos hablado que tiene que ver con la riqueza hasta cierto punto. Pero puede haber una carta en que Venus, no rigiendo la casa 2, de mucha riqueza o de pobreza absoluta teniendo a Tauro en la casa 2. ¿Sabes? Que creo que es una aclaración, ¿no? De que no se hace esta correlación, ¿no? De casas con signos, que hoy día es como muy, muy habitual. Y tampoco esa relación del planeta que rige ese signo también rige esa casa. Por ejemplo, tú dijiste, si Sagitario es la casa 1, Júpiter rige la casa 1. Entonces hay que olvidarse de Aries y hay que olvidarse de Marte, y así en cada casa. En la casa 3 que estamos ahora deberíamos olvidarnos de Géminis y también de Mercurio, porque en astrología helenística la casa 3 tiene mayor relación con la luna y con los significados propios de la casa 3. O sea, la casa 3 no necesita a Géminis para tener significado. Tiene significado ya por sí sola. Ahora, ¿hay cosas que se parecen? Sí. ¿Hay significados que se entremezclan? Sí. Y eso es parte de. Los significados no son absolutos o únicos. Hay cosas que se comparten. Entonces, por ejemplo, la casa 3 comparte significados con la 6, con la 9, con la 12, porque las 3, o sea, las 4 casas hablan de viajes. Las 4 casas son casas que tienen menos poder, podríamos decir. Tienen menos fuerza. Aunque la 3 y la 9 tienen un poco más que la 6 y la 12, pero eso es para
Para Y más todo adelante esto, podríamos decir. exacto, todo esto yo creo que cada casa puede dar para un episodio Exacto. completo. El tema es que hay significados que se pueden entremezclar. Pero si hablamos de la casa 3 propiamente tal, sin un signo entre medio, estos son los significados. Tiene que ver con comunicación, tiene que ver con escribir y con todo eso, porque la luna también tiene este trasfondo de significados egipcio, que también, como mencionamos antes, implica todos de estos temas de... comunicación, ¿no? Exacto. Sobre todo yo que también lo pienso que es en el sentido este de que luego ya lo hablaremos cuando hablemos de configuraciones, un episodio aparte y todo, que es la idea esta, ¿no? Que se tiene que la luna, al ser tan rápida, es la que envía la información y conecta planetas con planetas, ¿sabes? Porque es tan... Tiene esta idea, esta noción de que conecta porque avanza tan rápido en el cielo. Yo creo que ahí es donde coge más esta noción de mensajería, ¿no? De comunicación, más que la idea esta que hoy día se tiene de que es por Géminis. Exacto. O por Mercurio. Sí. Por Mercurio, sí, exacto. La siguiente casa es la casa 4 o el lugar 4, que también era llamada subterránea o anticulminante, podríamos decir. El fondo, ¿no? El fondo está en el cielo. fondo, en la parte más oscura de la noche, la casa 4, en la parte más abajo. Y habla de padres, el hogar, habla de la muerte. Cosas ocultas, ¿no? Sí, Cosas ocultas también. Y habla del final de la vida. Sí. La muerte. Exacto. Sí, eso a grandes rasgos. La casa 5 es la casa de buena fortuna. Que eso ya también lo hablaremos, los nombres, yo creo, los significados de por qué se cree que tienen estos significados, ¿no? Exacto. Y principalmente tienen que ver con los hijos, con la creación, podríamos decir, con el placer. Se relaciona mucho con Venus, la casa 5, porque allí Venus tiene su gozo. Por lo tanto, muchos de los significados de la casa 5 y Venus se entremezclan o se parecen bastante. Exacto, sí. ¿No? Y siguiendo, vendría en contraste, ¿no? a la buena fortuna, que sería la 5, sería la sexta, que es la mala fortuna, porque es el gozo de Marte, ¿no? Y tendríamos que serían pues los esclavos, que hoy día pues se podrían entender como los trabajadores, ¿no? A nivel como una esclavitud moderna hasta cierto punto, ¿no? Y todo el tema de lesiones, de enfermedad, que por ejemplo hoy día hay esta tendencia a entenderla como la casa de la salud. Y precisamente los autores antiguos la llamaban como en broma la casa de la salud, porque al ser la casa de la enfermedad, cuando tienes enfermedad es cuando te das cuenta, ¿no? de que te falta salud, ¿no? Sí. Y es esta idea de todo lo contrario a lo que hoy se tiene, ¿no? De que es una casa que se considera negativa, que luego ya en el episodio que tenga que ser ya hablaremos de que hay una serie de, igual que los maléficos y benéficos, pues las casas tienen también una serie de connotaciones, ¿no? Y toda esta idea de también enemistad, enfermedad, ¿no? Algo que ataca a la persona, ¿no? Porque, y también lo hablaremos, hay esta idea de que las casas y sus significados también tienen un punto de relación con el ascendente, ¿no? Aquellas casas que no se conectan con el ascendente, digamos que lo atacan de alguna forma o le restan energía, o hay algo que es negativo para el ascendente, que actúan en contra del ascendente, ¿no? Que estas serían rápidamente la 2, la 12, la 8 y la 6, porque no se configuran, que luego hablaremos de esto, de las configuraciones. Y a grandes rasgos sería eso, ¿no? La casa 6. Y luego tenemos la casa 7, que es el descendente o la puesta del sol. Podríamos decir, como que por ese lado. La casa 7 se opone completamente a la casa 1. Si la casa 1 significa el ser, la persona, el individuo, el comienzo de algo, la casa 7 es el otro, con quien se hace como... ¿cómo se dice? Un trabajo, el que se hace una persona con quien... El socio, ¿no? Un socio, eso. También se habla de enemigos en esa casa, aunque la casa 6 también podría hablar de enemigos. Pues los enemigos de la casa 7 son enemigos que se pueden ver frente a ti, porque es como el que te enfrenta, en cierta forma. Habla del matrimonio. También habla de... para los antiguos también quería decir vivir afuera del país, vivir como en otro lugar que fuera de donde tú naciste. Y eso. Sí.
Bueno, General hay dos sería- casas. Esta casa puede ser relacionada con el sexo y también la casa 5. Eso es la forma principalmente de relacionar el sexo en casas dentro de la astrología helenística. O es la Exacto. 5 o es la 7. Hay como esta idea, ¿no? De que la 5 es como un sexo más recreativo, ¿no? Un sexo por diversión, y la 7 es más un sexo con la pareja, pero porque hay esta idea como de procreación, ¿no? De un sexo por la obligación que implica el matrimonio. No porque sea obligatorio, pero por esta idea, ¿no? De que al casarte hay una idea de sexo. Y la 5 es más una idea de sexo como Venus, pues no, de alegría, de diversión más ligera, ¿no? Digamos. Claro. Y ahí cada astrólogo va a decidir dónde la va a querer Sí, usar no, o sea, mirar. yo lo digo, pero el debate está servido, porque luego Sí. entra ya que hoy día la casa 8 se considera la del sexo, entonces ya tienes ahí un debate. Sí. Extenso, pero al menos en palabras simples, en la astrología helenística, la casa 7 es lo que acabamos de decir. La casa 8 es una casa inactiva. El nombre es como floja. Es como, en cierta Sí. forma, es como que es una casa que no tiene, como desde el ascendente, no, tampoco se logra ver, no se conecta con el ascendente. Es una casa que queda como un poco en el aire y es inactiva. Es floja, perezosa, podríamos decir. Y también tiene que ver con esa parte del día que es antes del atardecer, que posiblemente tiene esa sensación de como que uno quiere dormir una siesta. Entonces como que podría uno relacionarlo con esa forma de la sensación de esa parte del día, si lo hablamos dentro de la carta. Estás ya perdiendo la energía del día, ¿no? Ya se Exacto. está todo cayendo, digamos. Exacto. Por lo mismo, esta carta, esta casa es relacionable con la muerte, con el fin de la vida. La 7 también es relacionable con la muerte, porque es el fin también del día. Ambas casas podrían compartir ese significado, pero principalmente, y es el que tiene más fuerza dentro de los textos helenísticos, es la 8. La 4 también podría hablar de la muerte, como ya dijimos. Tiene que ver también con el dinero de la pareja, con las herencias, porque las herencias provienen de la muerte, o sea, el dinero de otros. Además se opone a la casa 2, que es tus propios bienes. La casa 8 es los bienes de otros, o lo que consigues a través de quizás la muerte de otras personas. Es crudo decirlo, pero es parte también de la vida. Posiblemente todos en la vida vamos a perder a alguien, a menos que tú mueras antes. Exacto. Entonces tú serías una pérdida para otros también. Que finalmente siempre va a haber esta relación de herencias, muerte, lo que recibes de otro o lo que no recibes de otro porque se perdió, en fin. Eso respecto de la casa 8. Y si seguimos, pues sería la 9, que aquí veríamos un contraste con la 3. Bueno, todas al estado opuestas a otra casa hay como una relación, ¿no?, entre ellas. Pero en este caso, por ejemplo, se ve muy obvio porque mientras la 3 era el gozo de la luna, hemos dicho, este sería el gozo del sol. Y aquí estaríamos hablando, pues su nombre es el dios, mientras que la 3 sea la diosa. Y aquí estaríamos hablando, pues eso, de viajes. Viajes en este caso, tanto la 3 y la 9 se consideran más viajes placenteros o que uno ha elegido, que mientras la 12 y la 6 también siendo viajes, son viajes como más forzados o que ocurren cosas que a la persona no le gustan en el viaje. Y la 3 y la 9 son como viajes más, ¿no?, más placenteros, más elegidos, digamos. Y toda esta idea también de lo místico, la fe, la religión, que por ejemplo hoy día está muy asociada con la 12, en la antigüedad se relacionaba mucho con la 9, que da esta idea del viaje que la gente, por ejemplo, hacía para peregrinar y preguntar por los sueños a un templo. Entonces toda esta idea de misticismo, la astrología, por ejemplo, está considerada en la 9, los estudios superiores, mientras la 3 a veces se le da la connotación, ¿no?, de estudios más básicos o más elementales o que no entran dentro, ¿no?, de la estructura oficial, igual que la religión. Aquí sería tanto los estudios como la religión oficial, la que está muy marcada es el culto, pues en este caso, por ejemplo, si pudiésemos un ejemplo,
sería en nuestro contexto, la 9 sería el catolicismo, ¿no? Y la 3 sería pues el catadismo, ¿no? Una herejía dentro de lo que es el catolicismo, ¿no? Porque se está dentro, pero se escinde, está... Claro, no hay esta... Exacto, públicamente no puedes decir soy tal. Exacto. Porque no hay esa aceptación, digamos, ese culto, ¿no? Y así en general, la adivinación también, por todo este tema del misticismo, de esta idea de los sueños, del hecho también, yo creo que del hecho de que al ser el gozo del sol y compartir esos significados, no hay esta idea de iluminación, ¿no? De que algo te ilumina, te da luz a un tema, ¿no? Entonces, toda esta idea de los sueños, de la adivinación y la astrología, quizás. Claro. Y si, por ejemplo, continuamos, tendríamos ya el medio cielo, ¿no? Que estaría opuesto a la casa 4, que sería el fondo del cielo, que sería el punto culmen del sol, ¿no? En el día, o de cualquier planeta que en el cielo está en ese punto, está en lo más alto. Y toda esta idea también, ¿no? Nos la da el hecho de que pues es la reputación, la ocupación, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque los textos en inglés, ¿no? Que traducen del griego, la palabra que sale siempre es acción. Y es la idea esta de que es la profesión, ¿no? El actuar visiblemente en el mundo, ¿no? Lo que los demás ven que haces. Y toda esta idea de trabajo, ¿no? Y de reputación, de progreso en la vida también, ¿no? Y incluso hay a veces que se menciona que también tiene relación con los hijos. Pero bueno, es lo que hablamos, que hay varias casas que comparten algún significado, pero que no es que sea exactamente el mismo significado, sino que cada una tiene un elemento diferente. Un matiz, exacto, un matiz, ¿no? Y bueno, continúa tú si quieres la 11 como... La 11 es la casa del buen espíritu, que se contrapone a la casa de la buena fortuna, es el buen espíritu, y en algún momento explicaremos por qué. Y sus significados son más bien jupiterianos. Júpiter tiene su gozo acá. Entonces vamos a hablar de lo mismo que Júpiter, de amigos, de alianzas, de lo que se espera en la vida. Principalmente esos 3 significados podríamos decir. Y con eso está bastante como... es como todas, se puede desarrollar más, pero que esto ya como que marca la esencia, ¿no? Pero es una casa completamente positiva, como que tiene, sí, amigos, alianzas, esperanzas. Exacto. Y ya para acabar, ¿no? Estaría la 12, que sería el mal espíritu, en contraste. Siempre, yo creo que los oyentes y las oyentes al escucharnos, estarán dando cuenta también que hay como siempre esta coherencia y este espejismo a nivel en referencia a que hay espejos, ¿no? Que hay este paralelismo, ¿no? Esta coherencia de que estamos hablando de la buena fortuna y la mala fortuna, porque son Venus y Marte, que se oponen en sus significados esenciales, y luego vemos que hay este buen espíritu y este mal espíritu, porque buen espíritu es la casa 11, que es el gozo de Júpiter, y mal espíritu es la casa 12, que es el gozo de Saturno, que es el que ya nos queda por mencionar su gozo en toda esta estructura, ¿no? Y claro, porque que tiene relación con Saturno, que hay esta relación de aislamiento, de encierro, ¿no? De sufrimiento, de también enemigos, pero también hay una idea más de enemigos ocultos o secretos, hay como la idea de conspiración, ¿no? De que no lo ves. Y peligros o enfermedad en general, porque también está opuesta a la casa de la enfermedad. Y hay esta idea de quizás enfermedades más a largo plazo, más crónicas o que no se ven, pero a la persona les hace sufrir, ¿no? Y por ejemplo, esta es una de las casas casualmente que se opone a las 6, que también hoy día están muy cambiado, ¿no? El significado con relación a lo tradicional, porque hoy día es como muy la idea esta de que es una casa que tiene que ver con los sueños, la psique, una idea muy, muy, muy mística. Sí, como de espiritualidad. Exacto, que en la tradicional está mucho más en la 9, mucho más marcada en la 9. Sí, diría que en la 9 y en la 3. Y en la 3, estas dos, sí. Fuera de la espiritualidad que podría haber en la 12, una espiritualidad más oscura, una no mala, sino más oscura, como que viene de estas situaciones que son como el confinamiento, el sentirse recluido, el pasar por penurias, podríamos decir. Ascetismo, ¿no? La idea esta de, ¿no? Como de... Sí. Sí. En cambio, la 3 y la 9 tienen que ver propiamente tal con
con una forma de espiritualidad, religiosidad, fe, totalmente la 9 de una manera mucho más abierta, pero la 3 tiene que ver también con esa devoción quizás más en grupo o más pequeñita o más individual. O más privada, sí. Exacto. ¿No? Yo, por ejemplo, lo entiendo mucho que la 9 es la idea esta de que tú sales a la calle a una procesión. Uh-huh. Y la 3 es más la persona que tiene un altar en su casa. Exacto. Y nadie sabe que tiene ese altar ni que profesa esa fe. Exacto. Entonces sería un poco esa idea de, ¿no? En general. Que luego tiene sus matices como todo, pero un poco para que se dé la idea sería algo así. Sí. Que no tienen las nociones modernas adjudican mucho de eso a la 8 y a la 12, como el ocultismo, la espiritualidad, el conocer de cosas místicas y todo eso. Sí. Eso no está relacionado en ninguna parte con la 12 o la 8 de los textos helenísticos. Están en la 3 o en la 9. En Valens menciona... 4. Exacto, es lo que te iba a decir. Digo, Valens menciona estas 3 casas para hablar de personas que tienen contacto con los dioses o contacto con entes. Habla eso de tener a los benéficos, si la relación es benéfica, que la persona controla esa situación y puede sacar beneficio, el hecho de que la 3, la 9 o la 4 esté regida o tenga benéficos en ellas, y el hecho cuando le comporta algo negativo, el hecho de este contacto no divino o con entes, cuando hay maléficos, porque hay esta idea como de posesión o de que la persona no es capaz de regular esta capacidad, ¿no? De comunicarse con otras realidades o dimensiones, o que como cada uno lo quiera considerar. Exacto. Y quizás estos son como... Es básico, es elemental lo que hemos dicho, pero es suficiente como para ir entendiendo que las casas son distintas áreas de la vida. Cualquiera que las escucha podría decir, sí, está posiblemente todo incluido. Hay más que decir acerca de las casas, acerca de los lugares, hay más que decir que acerca de los planetas. Me da la impresión de que, a ver, ¿cuánto llevamos? Estamos hablando hace 1 hora y media, no, casi 2 horas. Pues que aquí son las 9 ya. Sí, aquí son las 3. Yo ya empiezo a tener hambre. Sí, yo también, mucha hambre. Entonces creo que, quiero anunciar que nos quedan un par de temas todavía por hablar que son elementales para la astrología, pero posiblemente los vamos a desarrollar cuando tengamos un episodio acerca de ellos, que son las dignidades planetarias y los aspectos y configuraciones, que son parte elemental de la astrología como para entenderla. Ahora, intentamos hacer un resumen resumido del resumen de un resumen, pero también conversando, o sea, para que todos nos entretengamos. Yo me he entretenido, se me ha pasado el tiempo volando, pero sí, igualmente. Si seguimos vamos a tener otras 2 horas más con estos temas que nos quedan, así que creo que es un buen momento para ir cerrando este capítulo, este episodio, y también quedarnos enganchados para un próximo, para hablar de las dignidades, cuando hablamos de dignidades de domicilio, de cuáles son las caídas, la exaltación de los planetas y los aspectos, qué es la cuadratura, la oposición y todas esas cosas y cómo eso podría funcionar en una carta. Y también dentro de los próximos capítulos, cuando nos vean por video, por YouTube, vamos a traer también gráficas para que vayamos entendiendo todo a mucho más detalle, porque hoy día era un resumen del resumen del resumen, para que todos nos entendiéramos. Para que os hagáis una idea. Sí, de lo que vamos a comenzar a hablar o de lo que ya estamos hablando. Sí, porque me veo haciendo episodios de parte 1, parte 2, parte 3. Yo creo que es la palabra que más mencionamos hoy día, episodio. Episodio. En otro episodio. Totalmente. En otro episodio haremos, porque sí, aquí tenemos, información para dar y vender. Sí, así que, y eso, un gusto haber tenido esta conversación contigo, Gonzalo. Lo mismo digo, y un gusto quien nos esté escuchando y que nos haya soportado estas 2 horas si llegaste aquí, de charla. Tienes mucha paciencia si llegaste hasta aquí. Exacto. O muchas ganas de aprender lo que estamos explicando. Sí, también.